le damos la palabra al señor secretario para que dé lectura. Señor secretario, por favor. Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 810 de la Subsecretaría de Salud, señora Andrea Albagli, por el cual responde nuestro oficio 16 sobre las formas de fiscalización a los médicos contralores de la CONPIN en relación con el otorgamiento de licencias médicas y cuántos de ellos habrían sido sancionados en el periodo del año 2022 a la fecha. Oficio 2110 de la Subsecretaria de Salud, señora Andrea Albagli, por el cual respondo nuestro oficio 15 sobre la cantidad de funcionarios separados en aquellos que prestan servicios en CONPIN y los que se desempeñan en el Ministerio de Salud, desagregado en todas sus secretarías regionales ministeriales y diferentes servicios que tienen certificado de discapacidad, no importando el porcentaje que presenten. Confirmado para la sesión de hoy la señora ministra de Defensa Nacional, señora Adriana Alpiano, junto a la auditora, señora Inés Sanzana, y a la analista de la unidad de auditoría ministerial, señora Natalia Muñoz. El señor comandante en jefe del Ejército de Chile, general del Ejército, señor Javier Iturriaga, en cuya representación concurren el jefe de Estado Mayor, general de división, señor Rodrigo Pino, y el comandante general del personal general de división, señor Juan Solari, el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante señor Fernando Cabrera, quien asiste junto al director general del personal, señor Mauricio Arenas, el auditor general, señor Francisco Figueroa, y el capitán de fragata, señor Juan Pablo Berg, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire, señor Hugo Rodríguez, reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Estefan Chubel al diputado señor Agustín Romero, y una petición de oficio del diputado Berger para solicitar información relacionada con las Fuerzas Armadas y en materia de la competencia de esta comisión referida a licencias médicas. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Otorgarles la palabra sobre la cuenta. Si tienen a bien, voy a leer la solicitud del diputado Becker. No se apaga. Está incluido. Bien, voy a leer lo que solicita el señor Miguel Ángel Becker, miembro de esta comisión. A petición del diputado señor Miguel Ángel Becker, solicito el acuerdo para remitir el siguiente oficio. ¿Diputado Becker? ¿No está el diputado Becker? A la ministra de Defensa Nacional y al ministro de Seguridad Pública para que por su intermedio requieran a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros y al señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información y que nos sea remitida a la brevedad. 1. ¿Cómo está, diputado? 1. Que las Contralorías Médicas de las Fuerzas Armadas y de Orden remitan la totalidad de las licencias médicas que los funcionarios se le han otorgado en su carrera, indicando días, meses y años. Asimismo, que envíen a través de las jefaturas del personal los días de feriado legal y días administrativos que el funcionario hizo uso durante su carrera funcionaria, indicando días, meses y años. Asimismo, nos informe si las fechas de las licencias médicas coinciden con meses de vacaciones, es decir, diciembre, enero, febrero, julio, septiembre, entre otros, y si luego de concluir los días de licencia médica coincide con su feriado legal o con días administrativos, o a la inversa, si luego del feriado legal o permiso administrativo continuó con licencias médicas. Finalmente, se nos indique si el funcionario, cuando le otorgaron la licencia médica, concurrió al servicio de salud, ya que a muchos se les estarían otorgando licencias médicas en forma telefónica y eso caería en una licencia ideológicamente falsa. Diputado Becker, está dando lectura a su solicitud. No sé si usted quiere hacer algún alcance al respecto. Ok, entonces solicito el acuerdo de los integrantes de la comisión y las integrantes respecto de la solicitud del diputado Becker. ¿Sí? Bien. Entonces ahora le damos la palabra al diputado Romero sobre la cuenta. Diputado Romero, por favor. Presidente, solamente pedirle a la Secretaría que deje sin efecto el reemplazo por el diputado Schubert porque finalmente yo participo en la sesión. Gracias.
Si me disculpan, quería solicitar, tengan a bien, si alguna de nuestros invitados pudiera cederle el asiento a la diputada Astudillo para que quede registrada, porque el sistema está digitalizado. ¿Algún asesor? ¿Algún asesor o alguna persona que vaya a hablar en segunda instancia a lo mejor? Si no les molesta, por favor, para que así la diputada pueda quedar presente. ¿Alguien más solicita la palabra sobre la cuenta? ¿No hay más? Muy bien. Pasamos entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades en el contexto del mandato de esta comisión, y particularmente se aborda el contenido emanado del Reporte Consolidado de Información Circularizada, SIC 14, de 2025, sobre funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas. Dice acá policías y gendarmería, pero la verdad es que eso corresponde a la próxima sesión, señor secretario. Que habrían salido del país estando con licencia médica emitido por la Contraloría General de la República. La ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano, junto al subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Galo Edelstein, ¿está bien dicho? Sí. A la auditora, ¿cómo se pronuncia, por favor? A la auditora, señora Inés Santana, ¿se encuentra? Y la analista de la Unidad de Auditoría Ministerial, señora Natalia Muñoz. Todos ellos confirmados. El comandante en jefe del Ejército de Chile, general de Ejército, señor Javier Iturriaga, en cuya representación concurre el jefe del Estado Mayor, general de división, señor Rodrigo Pino, y el comandante general del personal, general de división, señor Juan Solari. El comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante, señor Fernando Cabrera, con quien asiste junto al director general del personal, señor Mauricio Arenas, ¿no está? El auditor general, señor Francisco Figueroa, tampoco, y al capitán de fragata, señor Juan Pablo Berg, se encuentra acá. Buenas noches, bienvenido. Y finalmente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire, señor Hugo Rodríguez, quien también está confirmado. Entonces, respetando el orden en que han sido mencionados, quisiera darle en primer lugar la palabra a la señora ministra de Defensa, Adriana del Piano. Ministra, por favor, quedamos atentos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Mucha modernidad en esta sala. No, por su intermedio saludar a los señores diputados y las señoras diputadas, a todas las personas que se encuentran en esta sala, por cierto, a los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y sus ayudantes, al subsecretario Galo. Creo que hemos venido todos los que fuimos convocados, y algunos más incluso, para poder debatir, mostrar, dar a conocer lo que son las medidas que se están tomando frente a una situación y un hecho que fue develado en mayo de este año y que realmente no solo a las Fuerzas Armadas, sino que a todo el país ha dejado bastante consternado, que es el mal uso de las licencias médicas en el país. En el caso de las Fuerzas Armadas, como vamos a ver después en la cifra y en lo que se está haciendo, agregarle que para que salga del país cualquier integrante de las Fuerzas Armadas requiere un permiso de sus superiores. No puede llegar y salir ni aún haciendo uso de sus vacaciones una persona sin informar, sin pedir autorización para salir. Lo digo porque ese es un tema que lo hemos debatido mucho con las distintas ramas, que es un aspecto muy importante que también fue o ha sido vulnerado en estos casos que vamos a ver. La verdad de las cosas es que hay, y vamos a ver en la cifra, una diferencia entre las cifras iniciales que se dieron y las que finalmente, habiendo depurado por gente que no estaba, que se había retirado ya, etcétera, por distintas razones, cuánto es la cantidad de personal
sobre los cuales recae y se está haciendo la investigación sumaria o los procesos administrativos para determinar su culpabilidad o si tiene o no tiene algún atenuante frente a la situación que se ha vivido. Como digo, es una preocupación doblemente más importante que si sale un señor de cualquier otro organismo público, porque estamos hablando de soldados chilenos, de personal de las Fuerzas Armadas que ha jurado custodiar la patria, honrarla, etcétera, y por lo tanto todo lo que sea vulnerar esta confianza, esta situación, es una situación compleja y es una situación grave. Tal como ha dicho la Contraloría, de lo que se trata aquí es de hacer las investigaciones y hacer un debido proceso. Aquí no se ha dicho en ningún momento, mire, todas las personas, da lo mismo lo que haya pasado, todos se van mañana o se van pasado. La investigación justamente lo que busca es cuáles son las personas que tienen agravantes en estas situaciones, cuáles son todos los que faltaron a la idoneidad y cuántas podrían ser situaciones que hay que escuchar y hay que sopesar, diría yo. Esa es la situación, por eso que estamos todos, ya esta es como segunda o tercera vez que exponemos en el Parlamento esta situación y por lo tanto la tenemos más afinada también, más clara, porque esto no fue claro desde el comienzo todo de una sola vez. Y quiero decirle que si bien se han iniciado todas las investigaciones, para poder corroborar completamente que tal persona hizo tal cosa y fue a tal lugar, necesitamos todavía una información que nos tiene que proporcionar la Policía de Investigaciones, que está en proceso, ya se pidió y tiene que llegar. Entonces tenemos una información preliminar de la Policía de Investigaciones, pero no tenemos la oficial definitiva, que es fundamental para lo que estamos señalando. Así todo, nos hemos puesto como plazo el poder tener las investigaciones realizadas, terminadas en términos de la que es la investigación a finales de agosto y por supuesto ahí se iniciará el proceso de los descargos o de las situaciones en particular que puedan haber surgido. Yo le pediría, presidente, si me permite, que hagamos un rápido paneo de la información con que contamos y después pasarle la palabra a cada uno de los comandantes en jefe para que expliquen cómo ven la situación en su rama en particular y cuál es el tipo de procedimiento que se está usando en la rama, porque no son iguales las tres. Las tres son perfectamente válidas, pero no son iguales y creo que sería interesante que ustedes tuvieran a la vista esta situación. Entonces, voy a dejar a Inés Sanzana, es la persona de la Subsecretaría para la Fuerza Armada, que va a explicar el cuadro más general, qué pasó tal día, tal otro, etcétera, para que nos quede a todos claro. Marín. Adelante, por favor. ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Inés Sanzana, auditora del Ministerio de Defensa. ¿Sí? Hemos pedido que la sesión sea secreta por razones de que es una comisión amplia, abierta, pero claramente si es que todos los antecedentes que vamos a entregar son antecedentes que pueden ser públicos. Si se necesitara ir a algo más fino, más detallado, yo le pediría al presidente en ese caso declararla secreta en el momento que usted considere oportuno. Sí, ministra, lo habíamos pensado el tema y efectivamente mientras no sean aspectos que toquen la seguridad de la nación por el tipo de información y la confidencialidad del caso, usted nos indica y en ese caso esa parte de la sesión la podemos sin duda
dejar con la conducta también. Y eso me explica la Secretaría, se tendría que someter a la votación y 2/3 de la comisión estar de acuerdo, ¿sí? No sé, lo pedimos o dada la circunstancia. Porque la ministra explica que si fuera la circunstancia, en algunos aspectos a lo mejor... ¿Es más práctico pedirlo ahora? Ok, pedimos entonces, por favor. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, que uno no puede hacer una votación abierta como tipo cheque en blanco, digamos, o al referéndum, por así decirlo. Es decir, aquí estamos tratando nosotros un tema que se llama licencias médicas y no es algo de seguridad nacional. Y yo creo que los chilenos tienen todo el derecho a saber qué está pasando acá. Entonces, de verdad, si hay algo que sea de seguridad nacional, se tendrá que ver en su minuto, pero a mí no me parece hacer una votación al referéndum para que se haga abierto este tema como un cheque en blanco. No estoy de acuerdo y yo lo votaré en contra. Ya, muchas gracias, diputado Romero. Tomo en consideración su opinión, me parece del todo válida. Así que, perdón, diputado Sandón, por favor. No aprieta nada. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea del diputado Romero, si esto fuera una sesión secreta no podría estar ni siquiera en nuestro informe. Entonces yo creo que tenemos que manejarnos las cosas que efectivamente la ciudadanía puede saber y todo lo demás será, pero no es propio de una comisión investigadora tener sesiones secretas porque no podría estar en el informe. O sea, ¿de qué nos sirve si hay algo que nosotros no vamos a poder ni comentar, ni escribir, ni opinar sobre? Yo creo que hay que mantenerse a los límites razonables de esta comisión investigadora. Bien, entonces, al tiro, diputado Becker, por favor. Muy breve, presidente. Muchas gracias. Saludar a la mesa. En mi opinión, en la línea del diputado Romero, presidente, creo que la situación serán las propias personas, los señores comandantes en jefe, los señores oficiales superiores que están en la mesa, los que entreguen la información de acuerdo a lo que ellos establezcan como límite máximo de información. Nosotros ya en la Comisión de Defensa tuvimos la sesión secreta a propósito de este tema, así que la información de alguna forma fue entregada por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a la Comisión de Defensa, pero tiene razón también la diputada Sandón a propósito que si todo es reservado, todo es secreto, el tema del informe final no tiene ninguna importancia o no va a tener estos antecedentes. Entonces, yo sugiero que la información que podamos recibir ahora con las puertas abiertas, con la televisión encendida, así sea. Y serán los propios oficiales quienes dirán hasta aquí se puede entregar, hasta aquí no, y punto. Y la ministra de Defensa, por supuesto, ella tiene todos los antecedentes y tendrá que ir tomando las medidas del caso a propósito de cada uno de los problemas que se presentaron por el informe de la Contraloría. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Becker. Bien, hechas las consideraciones, me parece absolutamente razonable lo que acá se ha debatido. Así que, ministra, la escuchamos. Buenas tardes, ¿ahí se escucha bien? Sí, ya. Una cronología muy breve desde el Ministerio de Defensa cuando se recibe el informe consolidado de información circularizada, el SIC número 9 de la Contraloría, el 20 de mayo, y el 20 de mayo también se recibe la circular número 16 del Ministerio de Hacienda, que entrega orientaciones a todos los servicios públicos al respecto del ausentismo laboral. Y luego, el 30 de mayo, la Contraloría General de la República oficia a cada una de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas solicitando sus bases de datos de las licencias médicas de los años 2023 y 2024. Y el 30 de julio se publica en el sitio web de la Contraloría el informe consolidado número 14 sobre los funcionarios de las Fuerzas Armadas, policías y gendarmería que habrían salido del país estando con licencia médica. Luego, el 2 de junio, la Contraloría General de la República emite 2 instrucciones, una respecto a el abordaje de los sumarios que se deben llevar a cabo por todas las instituciones que reciben esta información y el uso de una plataforma para ir subiendo en el plazo que determina la Contraloría de 5 días hábiles para instruir los sumarios. El 2 de junio también el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, el CAI, incluye dentro de los objetivos gubernamentales que todas las instituciones públicas auditen a lo menos de los meses de enero a mayo del año 2025 el uso de las licencias médicas.
Y el 30 de julio se recibe por parte de cada una de las ramas de la Fuerza Armada la lista de los funcionarios que habrían incumplido su reposo médico saliendo del país. También el 31 de julio, el 1 de agosto se reciben los oficios de la Contraloría que dirige al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público estos mismos listados. Respecto a las medidas sectoriales que se tomaron previo a este informe número 14, es decir, a partir del informe número 9, el 23 de mayo, la ministra de Defensa instruye, en este caso al subsecretario de las Fuerzas Armadas, para remitir y dar cumplimiento a toda la estrategia gubernamental para abordar este aumento de ausentismo laboral. El 3 de junio se instruye a todo el sector defensa por parte del Ministerio dar pleno cumplimiento a todas las instrucciones que está dando la Contraloría General de la República al respecto. Y el 4 de junio, el subsecretario de las Fuerzas Armadas encabeza una reunión también con la rama de las Fuerzas Armadas para abordar el tema del ausentismo laboral. Y el 30 de junio, la ministra, a través de una resolución, da instrucciones a todo el sector de defensa para reducir el ausentismo laboral y para prevenir este mismo fenómeno. Entonces, una de las medidas que se toman son la creación de estos comités locales de ausentismo, y que en el del sector defensa se emiten por resolución en todos los organismos dependientes, incluidos para estos efectos en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas a través de sus respectivas resoluciones. Sí. Los comités de ausentismo laboral. Luego de este SIC número 14, este informe relativo a personas que habrían incumplido su licencia saliendo del país, con fecha 31 de julio, la ministra también instruye a la rama de las Fuerzas Armadas que dentro de las 72 horas siguientes de recibidas sus nóminas de funcionarios, donde la Contraloría informa a los RUT, que se inician los respectivos sumarios administrativos. Y también se instruye del Ministerio de Defensa que exista un reporte semanal de la instrucción de estos sumarios. Entonces, en resumen, esta la otra lámina. Ahora, respecto al resumen del informe consolidado de las ramas de las Fuerzas Armadas, este reporte consta de 2.982 funcionarios y funcionarias de la rama de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros y de Gendarmería, que habrían incumplido su periodo de reposo saliendo del país. De este total, 720 corresponden a las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que equivale al 24,1% del total. Y ahí en la lámina pueden ver el detalle entre las 3 ramas de Ejército, Armada y Fuerza Aérea y sus respectivos porcentajes. Este universo de 720 funcionarios incluyen a funcionarios activos y a funcionarios en retiro, porque en el momento de haber estado con licencia estaban activos y por supuesto después cuando sale el informe en estos momentos no lo están. Y en esta lámina está el detalle, en el caso de del total de la rama de la Fuerza Armada, de las distintas regiones desde donde habrían entrado o salido del país. Este total de 2.063 se refiere a entradas y salidas, ¿ya? Lo que equivale al 22,7% del total de salidas y entradas que contiene este informe de la Contraloría. Entonces, en resumen, respecto a las medidas adoptadas después de este informe número 14, desde el Ministerio, la ministra instruyó que cuando se recibieran los listados con los RUT, se instruyeran las respectivas investigaciones dentro de 72 horas siguientes, que la etapa investigativa, como explicaba la ministra, estuviera terminada durante el mes de agosto, lo cual va a depender por las instrucciones de la Contraloría de contar con la confirmación de la Policía de Investigaciones de cada uno de esos RUT para confirmar que salieron o entraron del país estando con reposo médico y además tener un reporte semanal del avance de los sumarios. Y como contexto específico del Ministerio de Defensa respecto a los procedimientos disciplinarios que son aplicables, como explicaba la ministra de Defensa al principio, se adhiere el artículo 144 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas,
que establece que el personal de las Fuerzas Armadas para ausentarse del país debe contar con una previa autorización, y el artículo 153 del mismo Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que establece que el personal que infrinja su obligación y deberes funcionarios incurre en una responsabilidad administrativa. Respecto al reglamento de disciplina, que también es particular para las Fuerzas Armadas, que está a través del decreto 1445, en su artículo 35 establece que no procede la instrucción sumaria cuando la falta consta hasta la evidencia y que por lo tanto el superior podría hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, pero de que debe conocer la defensa o justificación del acusado. Y también existe el reglamento de investigaciones sumarias administrativas, que es particular de la Fuerza Armada, que establece en el artículo 2 del decreto 777 del año 74 que se cometen faltas graves o gravísimas contra la disciplina que requieran de investigación para esclarecer los hechos o por actuaciones del personal que a juicio de la autoridad afecten su responsabilidad funcionaria. En ese caso se instruye esta investigación sumaria, que se instruye con un fiscal a cargo y con un secretario. Y el plazo primario de estas investigaciones sumarias es de 20 días hábiles, lo cual se puede extender sucesivamente hasta 60 días hábiles. Pero además se considera el debido proceso en cualquiera de estos procedimientos, que considera luego de la etapa investigativa, es decir, de contar con una vista fiscal, están las etapas de la reconsideración, de la reclamación y de la apelación, que están en el mismo cuerpo legal en los artículos 90 hasta el 92. Y que tratándose de las sanciones disciplinarias que cuenten con licenciamiento del servicio, del cuadro permanente, personal de tropa profesional y gente de mar, siempre se podrá interponer los recursos de apelación sucesivamente y por conducto regular hasta el comandante en jefe de la institución que corresponda, y en aquellos casos en que la sanción sea aplicada por el comandante en jefe, es decir, para la oficialidad, procede solo el recurso de reclamación ante, en este caso, la ministra de Defensa Nacional. Eso es respecto a los procedimientos disciplinarios que le corresponden al Ministerio de Defensa. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Solamente destacar un par de cosas antes de pasarle la palabra a cada uno de los comandantes en jefe para explicar. Las cifras que se han dado, si le sacamos el personal civil que estaba y le sacamos personal que se retiró, el universo completo por el cual se ha iniciado investigación sumaria o el procedimiento, que en el caso de la Armada no es una investigación sumaria exactamente, sino es la aplicación de la disciplina, que era una de las formas que destacó Meriné directamente. Estamos hablando de 602 personas, son 602 los uniformados que habrían participado de este hecho, de esta falta severa y grave. Son 386 en el Ejército, 58 en la Armada y 158 en la Fuerza Aérea. Ese es del universo, habiendo sacado personal sobre el cual no se van a aplicar estas sanciones porque o ya no están o porque fueron dados en retiro. En fin, durante esto estamos pensando que estamos hablando de 2 años hacia atrás, 2023-2024. Ese es un aspecto importante, presidente. Y lo otro, solamente casi un hecho geográfico de la causa, cuando vemos de dónde son las personas, de qué lugar, la verdad es que el grueso se ubica en 3 lugares. Uno es la región metropolitana, lo otro es Arica y lo otro es Punta Arenas, son las puntas. Entonces, esto no justifica, pero en parte explica la situación. Se fue el diputado Lee, pero que él es de Arica, y él señalaba, no quiero para nada minimizar el hecho, sino que más bien tener elementos de explicación de contexto, porque no es de Ñuble que se va la gente afuera o de cualquier otra región del país, sino que está localizado. Y esto mucho tiene que ver con Tacna, que muchas personas
que ven un médico general en Arica, si van a un especialista, van a Tacna. Eso no opta para que la persona, cualquiera sea la situación, tiene que pedir permiso para salir. Y en estos casos no se pidió el permiso. Lo otro es que en el caso de Puerto Natales, se da a Río Turbio, que está en Argentina, Río Turbio, pero es un lugar que dependiendo del precio, de cómo están los precios en un lado o en otro, es un lugar en el cual la gente se abastece también, o sea, va y viene. Insisto, a pedir permiso, se vaya a Río Turbio, se vaya a Tacna, nadie puede salir del territorio nacional sin aquello, pero nos llama la atención de que hay regiones completas de las cuales casi no ha salido nadie. Entonces, es un tema que tiene que ver también con los contextos geográficos. Solamente quería destacar esos dos elementos, decir que a finales de agosto esperamos tener toda la investigación hecha por parte de la Fuerza Armada, informada a las personas de cuál es la sanción que se le está aplicando, pero nos va a faltar todavía la parte de si la persona apela, no apela, etcétera, la parte del debido proceso. Si usted me permite, presidente, pasar. Ministra, deme 2 segundos porque la diputada Sandón y el diputado Ulloa, si no me equivoco, habían solicitado la palabra y le damos la palabra al tomando de las Fuerzas Armadas. Gracias. Ministra, muchas gracias por las exposiciones, pero quiero hacerle una pregunta. Respecto a lo último, efectivamente uno entiende inmediatamente el tema de la zona fronteriza, ¿no? Pero ¿se va a cruzar los datos como está haciendo hoy día la Contralora, por ejemplo, de aquellas personas que salieron de la región? Porque no han salido de Chile, pero hoy día vemos como la Contralora está viendo los que fueron a casinos, los que fueron a un partido de fútbol, lo que no hicieron el uso de la licencia, o sea, del reposo como es mandatorio. Entonces, mi pregunta primero, si se va, el hecho de que estén en Ñuble, pueden haber ido al Biobío, no sé, ¿se va a hacer esa investigación? Eso es una cosa. Después quiero preguntarle sobre el debido proceso, que dice reconsideración, reclamación y apelación, que es lo más justo que tiene que existir, de todas maneras. Pero aquí se dice que el jefe es el que le da la autorización para salir. El jefe tiene que dar una autorización. A ver, existe la posibilidad, perdón, la pregunta es la siguiente, ¿existe la posibilidad de que el jefe haya dado una autorización no sabiendo o que la persona no le haya mostrado que tenía una licencia? Porque en el fondo él también entraría como en la causal. ¿Se mostraba o no se mostraba la licencia? Porque me imagino que a su superior jerárquico, al que le tiene que dar la autorización, si se le muestra la licencia, automáticamente le tenía que haber dicho que no. No creo que se pueda dar el te dije que sí, habiendo mostrado una licencia. Entonces, no sé, la pregunta es si se va a investigar eso también, si ese jefe superior jerárquico tenía los antecedentes de que la persona tenía o no tenía licencia. Y no me quedó claro que los comités locales de ausentismo laboral, esto que se crea, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Solo encargados los sumarios o es para mejorar o prevenir a futuro? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Diputado Ulloa, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestra ministra, subsecretario, a los comandantes personalmente o a través de su representante en esta mesa. Gracias por la participación en esta comisión. Las consultas dicen relación con lo siguiente, la misma línea de la diputada Osandón por su intermedio, presidente. En primer lugar, lo que nos llama la atención, en primer lugar, es que la primera parte de la exposición se señala que para salir del país, con o sin licencia, hay que contar con una autorización en este caso dice del comandante, pero me imagino que habrá un representante para estos efectos. Por tanto, la pregunta es, de estos 602 casos que se van a materializar en sumarios, de los 720, porque le sacamos el personal civil y el personal no activo, nos queda un rango de 602. ¿Cuántos de esos casos salieron sin autorización correspondiente? Por cuanto en ese caso ya no solamente tenemos una infracción del propio de la licencia médica, sino tenemos una infracción obviamente administrativa que me imagino tendrá otro tipo de sanción. Primero, saber, por tanto, cómo se incurre en ese fraude, habida consideración de que en algunos casos me imagino hay 2 infracciones cometidas.
En segundo lugar, me parece que es muy importante también determinar, porque aquí hay personal civil, hay personal oficial, me imagino, en toda la fuerza, en la Fuerza Armada, y personal suboficial o de tropa. Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque también hay que dar ciertas señales de imparcialidad, objetividad, justicia, de manera de no caer en una tentación que muchas veces evidentemente se puede caer en términos de sancionar en forma distinta, dependiendo del grado o del tipo de escalafón, digámoslo de esa manera, de quién se trata. En tercer lugar, a mí me parece que obviamente estamos en presencia, yo la entiendo, ministra, desde el punto de vista cuando se dice Arica, Metropolitana, Magallanes, que no se trata de un argumento explicativo o justificativo, pero aquí se trata precisamente de actuaciones ilegales. ¿Ah? Por tanto, cuando se dice que se explicaría de alguna manera, también sería válido para todo el resto de funcionarios públicos que cayeron en esta misma conducta. Y respecto a ese punto, me parece que es importante también, porque lo manifesté y lo manifestamos con el diputado Sandón la semana pasada, que también hay que mirar hacia afuera, porque, ejemplo, tenemos más de 3.000 funcionarias de Integra, educadoras de párvulo, de Junji, que también salieron por pasos fronterizos de Arica, Metropolitana, Punta Arenas, Puerto Montt, Bariloche, etcétera, etcétera. Pero no vaya a suceder que frente a un mismo hecho demos señales absolutamente distintas. Porque el valor que tiene una funcionaria educadora de párvulos de Junji frente a un funcionario oficial de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su rama, independiente del gasto que se haya incurrido el Estado en su formación, también hay que dar una señal de cierta ecuanimidad, objetividad. Entonces yo quiero poner ese foco también, porque no vaya a suceder que después tengamos sanciones distintas frente a iguales hechos. Y también es importante mantener ese decoro, ese orden, esa objetividad desde la Fuerza Armada, desde los distintos servicios públicos, y por eso que junto con la diputada Sandón creo que vamos a solicitar la presencia de la Contralora para dar ciertas directrices respecto de esto que finalmente la sanción es lo que va a quedar. Este escándalo se va a solucionar en algún momento, pero finalmente lo que va a quedar en la hoja de vida o en el licenciamiento del personal de la Fuerza Armada o en el despido lisa y llanamente de muchos funcionarios de la Fuerza de los servicios públicos va a ser que a mí me sancionaron de una manera distinta frente a un mismo hecho. Y ahí hay que tener cierto foco, también cierto cuidado. Gracias, presidente. El diputado Ulloa, diputado Lilayú, por favor. Después el diputado Saludar a la señora ministra, a los señores comandantes en jefe y su representante. Yo les quiero contar, yo soy coronel de Carabineros. Trabajé durante bastante tiempo a cargo de la parte de salud en una región, así que conozco muy bien lo que son las licencias y todo. Efectivamente hay una responsabilidad que tienen los jefes, el que autorice muchas veces se sabe. Si eso es una cosa que creo que nadie está escondiendo eso y ahí están los números. Yo solamente quería hacerle y el debido proceso también están los atenuantes. Yo le conversaba aquí a mi colega por intermedio suyo, presidente, que abogado, distinguido abogado, y claro, el debido proceso tiene que ver también hay atenuantes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo la pregunta que quiero hacer, cuando una oficial, yo no sé si está en este caso, presenta su hoja de retiro, a mí me pasó, uno tiene 6 meses, hay un periodo de 6 meses, por lo menos en Carabineros, 6 meses en la cual uno sigue siendo oficial, pero tiene un periodo de 6 meses que uno está en el limbo, yo diría. ¿Ah? Ahora, es probable que hayan algunos salido en ese periodo que la ley dice, bueno, usted no está activo, pero estos 6 meses se lo reconocemos. Yo no sé si esa es la pregunta que quiero hacerlo, que es una cosa técnica. Gracias, diputado Lilayú. Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Saludar también a la ministra y a las autoridades, a los comandantes que nos acompañan. Presidente, claro, se dice que el CIC-14 reporta 2.982 funcionarios, Fuerza Armada, PDI, Carabineros, Gendarmería, ¿no es cierto? Y después vamos llegando a una cifra de 602 uniformados, pero yo entiendo, claro, que efectivamente solo uniformados activos, pero hay personal civil. Ese personal civil, ¿cuánto es también? O también lo depuramos. Porque, claro, suena muy interesante decir, claro, eran 2 militantes, al final solamente estamos hablando de 600. Entonces me falta el dato de cuántos son 600 civiles y 1.000 funcionarios, o 2.000 funcionarios, no sé, o 2.300 funcionarios. ¿Cuántos son los funcionarios civiles? Y respecto a eso también preguntarle a la ministra, porque antes de que termine su intervención,
qué se está haciendo con ellos. Gracias. Gracias, diputado Romero. ¿Alguna otra palabra? Diputado Arroyo, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes nos visitan. Muchas gracias por sus intervenciones. La verdad que durante este tiempo que hemos tenido esta comisión especial investigadora, nos hemos ido enterando de cada situación que cada vez nos alarma más. Es bien cierto, hemos escuchado de las situaciones que existen en la zona extrema, que hay que verlo. Establece que luego del SIC del 14 de 2025, el Ministerio de Defensa instruye que dentro de 72 horas se tienen que iniciar procedimientos disciplinarios. O sea, en su misma presentación aparece ahí. No sé qué resultado ha tenido de eso. Eso fue el 31 de julio de 2025. La pregunta también es si hay un funcionario que son civiles. La pregunta es si son civiles como subcontratados o son considerados como funcionarios de la institución. Porque dentro de esos civiles hay administrativos, hay también algunos que no tienen grado. Digamos. Y lo que más me impresiona, presidente, es que hay incluso funcionarios de la PDI y de la Fuerza Armada, especialmente de la PDI. ¿Por qué? Porque yo, tal como lo mostré el otro día, existe una resolución exenta, la número 62, del 23 de junio del 2014, que establece un convenio entre la PDI y la Superintendencia de Seguridad Social para justamente cruzar este tipo de datos. Entonces la pregunta es si existe y existía este tipo de mecanismo, ¿por qué las otras instituciones no lo utilizaron? Si existía el poder cruzar los datos, ¿por qué todas las Fuerzas Armadas, por qué los otros servicios, como vino aquí CONPIN, como todo lo que hemos estado citados y hemos escuchado de ellos, no han utilizado este mecanismo? ¿Por qué ahora aparecen todos como investigando, como limpiando imágenes de todo? Siento que esto es algo que parece que viene hace mucho tiempo, porque este instrumento ya lo tenían no solamente a través de la Superintendencia de Seguridad Social, sino que también lo podría utilizar cualquiera, y más aún en el caso de la PDI, porque ellos eran los que tenían la información de entrada y salida de su propio personal. Yo creo que debe ser lo mismo también para la Policía de Investigaciones, que no cualquiera puede llegar y salir del país sin tener la autorización. Así como nosotros como diputados tampoco podemos llegar y salir del país si no solicitamos autorización. Entonces, me cabe la duda enormemente respecto a este tipo de instrumentos que se han utilizado o se han dejado de utilizar. Porque cuando estuvo aquí la directora de CONPIN, establecía casi una red de corrupción entre medio, porque habían entidades que emitían licencias cada 2 segundos. Habían médicos que estando con licencia emitían licencia y estaba todo eso permitido. Y aparte luego de lo que se vio de los viajes, la gente que ha estado yendo a los casinos, hay mucha información hoy día al respecto, pero todas estas herramientas ya estaban, ya las tenían desde el año 2014. Entonces, ¿por qué ahora aparecen muchas instituciones como limpiando, que estamos investigando, como apaciguando el tema? Esto es grave, presidente, es grave, porque aquí hay en juego toda una institucionalidad. Recordemos que aquí, en este país, ya tenemos 2 jueces supremos destituidos, tenemos 5 por lo menos parlamentarios con desafuero, tenemos 6 gobernaciones que están hoy día, gobiernos regionales que están en tela de juicio y bajo investigaciones. ¿Para qué vamos a seguir hacia abajo con eso? Entonces hay un juego enorme de la institucionalidad que hoy día, a través por lo menos de esta comisión, debiéramos ayudar a dar transparencia a la ciudadanía. Me parece que este es un momento en que tenemos que sincerar las cosas para que esta transparencia sea realidad, verdadera, y que la gente quede conforme, porque afuera a nosotros nos dicen de todo sobre todo este tipo de cosas, porque esto en el sector privado o en otros lados significa inmediatamente despido. Aquí hay que hacer un sumario primero que determine la necesidad de hacer una investigación sumaria. Después de esa investigación sumaria, el funcionario tiene posibilidad de apelar, posibilidad de llegar incluso hasta la Corte Suprema. Entonces, yo creo que frente a este tipo de situaciones que son graves, que vulneran el estatuto administrativo y que vulneran la probidad administrativa,
hay que ser firmes y fuertes en esta comisión, que se entreguen recomendaciones como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado Arroyo. Antes de continuar y darle un espacio a la ministra para que conteste, no sé si le parece contestar de inmediato, quiero darle también la palabra a los representantes de las Fuerzas Armadas. Quería pedirles de antemano que si el tiempo no nos alcanzase, pudiéramos tener una prórroga de unos 15 minutos, porque creo que es importante poder escuchar a todas las ramas que hoy día han venido de las Fuerzas Armadas. Ministra, ¿quiere responder de inmediato? No quisiera que quedara la sensación o la imagen al mirar el mapa de Chile, de dónde viene, de que esto sea una atenuante, para nada. Salir del país, para muchos funcionarios, seguramente no solo para las Fuerzas Armadas, se requiere permiso, porque es una situación delicada. No pensemos en un viaje de placer, pensemos en cualquier cosa, alguien que sale del país y no sabemos a qué sale, para alguien que maneja información, etcétera, es una cosa extremadamente compleja. Por lo tanto, para tranquilidad a la diputada Sandón, todos los casos van a ser investigados, todos los casos tendrán la debida sanción de acuerdo al debido proceso. El señor esté en Ñuble, esté en Arica, esté donde esté. Era más bien una distribución extraña que algo nos dice, era más bien resaltar eso, pero para nada disminuir el tema. Yo creo que efectivamente el tema, por qué surge y por qué la Contraloría lo levanta de esta manera, es porque en el de uno a uno y en el caso a caso no teníamos conciencia que esto estaba pasando. O sea, de que la gente salía con una licencia, la gente se enferma, tiene licencia, pero que con licencia saliera de vacaciones o a pasear, la verdad es que ese es el punto complejo. Si de todas las personas que se están investigando, hay algunas que pidieron permiso e igual se fueron, pudiera suceder. Yo creo que la mayoría no pidió permiso, es lo que hemos conversado, pero no será hasta que se haga la investigación caso a caso que sepamos que perfectamente alguna persona pidió permiso y en paralelo tiró licencia y se fue. Podría ser, pero yo creo que es la minoría de los casos, pero para eso está la investigación. Después quiero señalar, para tranquilidad personal, que no tenemos altos mandos involucrados en esta situación. No tenemos ni a nivel de coroneles ni de generales. Entonces la oficialidad que hay es una oficialidad, no son muchos, pero están bajo ese nivel, para que tampoco quede una sensación de impunidad. Y después tenemos 257 civiles, además de esto, que son de distintas, la mayoría corresponden a personal de los hospitales, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y un porcentaje menor a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso es lo que explica el monto de los civiles, y por supuesto que se les hará también por parte de las instituciones el mismo sumario, pero como estábamos viendo el tema que afecta a Fuerzas Armadas, que es un tema más complejo, pero tiene también este número de civiles. Si me parece, yo dejaría hasta aquí mi intervención para que puedan los comandantes en jefe explicar su situación específica. Muchísimas gracias, ministra. Quisiera darle en primer lugar la palabra, si me lo permiten, al representante del general de Ejército, el señor jefe de Estado Mayor, general de división, señor Rodrigo Pino. Entiendo que está también el señor... Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a la oportunidad que se nos da para poder entregar la información y aprovechando también la oportunidad para poder solucionar algunas dudas que me pude percatar que salieron en las consultas que se formularon. Voy a retrotraer un poco la información que voy a traer específicamente, comenzando con lo que publicó la Contraloría General de la República en su circular en la SIC 9, en donde el Ejército se informó de 93 civiles que estaban
con una situación de licencias médicas y su salida al extranjero. Una vez que se hizo el análisis de la información respecto de esos 93 casos, se determinó que 27 personas ya no estaban trabajando al interior del ejército y se abrieron 66 procesos de investigaciones sumarias, 48 laborales y 18 investigaciones sumarias administrativas que están en su proceso de investigación, algunas un poco más avanzadas que la otra, y todas con plazo de finalización para el día 31 de agosto del presente año. Tal como se mencionó en la presentación, con fecha 24 de junio el Ejército le entregó a la Contraloría General de la República la nómina de los 18.000 integrantes de la institución que durante el periodo que fue auditado, es decir, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 30 de abril del 2025, hicieron uso de licencias médicas. Estoy hablando de un universo de 18.000 personas. Previamente, el Ejército ya había iniciado las investigaciones pertinentes a fin de poder establecer de estos casos de licencia médica, alertado por lo que se había publicado el 22 de mayo con la publicación de la SIC número 9, de estos 93 casos que inicié. El Ejército ya había establecido todos los procedimientos a fin de enfrentar estos diferentes escenarios. Y es así que entre el 28 de mayo y el 10 de julio se emitieron a nivel institucional 3 documentos con disposiciones a los mandos a fin de poder efectuar un seguimiento y cómo se tenían que abordar todos estos procedimientos administrativos. Y aquí es relevante señalar que con el documento que emitió la Contralora General de la República con fecha 2 de junio, en donde fue imperativo la apertura de una investigación sumaria administrativa, toda vez que era necesario efectivamente lograr la sanción administrativa de estos casos, pero además, una cosa súper importante, lograr la inhabilidad para que este personal pudiera seguir ocupando cargos públicos, a lo menos durante los 5 años que involucra esta sanción. Es por eso que la institución dispuso la apertura de investigaciones sumarias administrativas para la totalidad de los casos. De los 487 casos que fueron informados el día 1 de agosto a través de la SIC 14, habiendo hecho también el análisis respectivo, se logró determinar que 6 de esos casos correspondían a la Dirección General de Movilización, que es una organización que no depende directamente del Ejército, sino que depende del Ministerio de Defensa, y esos casos fueron traspasados a la Dirección General de Movilización. Del restante de los casos, 386 efectivamente corresponden a personas que permanecen en servicio activo en la institución, y 95 de esas personas ya habían pedido en el periodo o al 1 de agosto, perdón, al 1 de agosto ya no pertenecían a la institución. Por lo tanto, en este minuto, respecto de la SIC 14, nosotros tenemos abiertas 386 investigaciones sumarias administrativas que deben estar cerradas de acuerdo a lo que el compromiso que existe con el Ministerio de Defensa. Al 31 de agosto del presente año deben estar finalizadas, a lo menos en lo que corresponde a la etapa investigativa. Lo que se busca precisamente con estas investigaciones sumarias administrativas es respetar el debido proceso, entregarle a todos los afectados, en este caso, las herramientas para que puedan, en el caso que así lo amerite, presentar aquellos justificativos que puedan lograr determinar si efectivamente este evento o esta salida al extranjero haciendo uso de licencia médica correspondía a los casos que han generado este trastorno a nivel nacional. Toda vez que en los primeros de los casos, por ejemplo, nosotros pudimos pesquisar que habían madres que estaban en su periodo ya de pre o postnatal, que salieron al extranjero no existiendo un impedimento para esa situación, porque era una situación específica. Entonces ahí teníamos un ejemplo de que efectivamente no era posible aplicar una sanción como lo que se estaba pidiendo y como lo que ha salido a colación durante el desarrollo de esta reunión.
Por lo tanto, como digo, nosotros en este minuto nos encontramos con estos 386 casos, más los 66 casos anteriores que corresponden a la SIC 9. Muchísimas gracias, general. Quería ofrecerle la palabra entonces al señor comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante señor Fernando Cabrera. Por favor, comandante. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Almirante Cabrera, comandante en jefe de la Armada. Me referiré ahora a una breve síntesis del caso de la institución, de la Marina. De las 11.493 licencias observadas, la institución recibió, fue objetada con 74 casos. Este 74 casos corresponden al 0,6% de la licencia, 0,6% de la licencia revisada. Sin embargo, después de hacer un primer análisis, de esas 74 solo quedaron 58 casos para procesos de justicia y de investigación. El restante fueron desestimadas dada la claridad de lo que había ocurrido, principalmente por errores de información, considerando personal que estaba destinado al extranjero, o la entrada particular justamente de alguien que venía en comisión y que venía con una categoría cuando llegó al país, o cuando salió de este mismo. Así que son 58 los procesos que estamos revisando, de los cuales se degrega de la siguiente manera. Son 4 oficiales subalternos, 47 personal de gente de mar o de tropa, un empleado civil, 5 médicos ley y un fondos propios. ¿Por qué hay civiles? Porque todos ellos están sometidos a el reglamento de disciplina y todos ellos deben pedir autorización para salir al extranjero. De ese número, en la institución hay 36 varones y 22 mujeres. En general, esta es una falta gravísima que se agrava, por supuesto, en aquellos casos en que no se pidió autorización para salir al extranjero, pero el proceso a seguir por la institución es el tradicional en la Marina a través de un proceso de justicia que se realiza amparado en el reglamento de disciplina. Si es que los hechos están claros para administrar justicia, se impone una falta que depende de el funcionario, digamos, que tiene que imponer esta sanción y que tiene niveles para hacerlo. Todas estas faltas, si es que están recomendadas su expulsión o retiro de la institución, tienen que pasar al director general del personal que normaliza las sanciones de acuerdo al mérito de cada uno de los escenarios. Y por lo tanto, la medida más grave en este caso para la institución, como falta administrativa, la impone el director general del personal para la gente de mar y para los oficiales el comandante en jefe de la Armada. Siempre y en todos los casos hay un debido proceso y están las instancias de reclamación, de reposición o de apelación. Si es que en el transcurso de la investigación aparecen indicios de delitos, estos se ponen en conocimiento del juzgado respectivo y se inicia una causa judicial. Eso es lo que tengo que informar por parte de la Marina. Estamos en proceso, tenemos ya algunos indicios de las faltas cometidas. Sin duda, de los 58 casos que les menciono, probablemente el 100% tiene algún tipo de falta, pero varían desde una falta de no pedir permiso hasta efectivamente un mal uso de la licencia y un aprovechamiento del sistema. También hay casos que podrían ser permisibles, tenemos casos también, por ejemplo, de madres que estando en una categoría 8, es decir, con una categoría médica por cuidado de un hijo menor de 1 año y que pidió eventualmente permiso para salir de la zona a través de un paso fronterizo, pero que eventualmente tampoco habría hecho, por ejemplo, un buen uso de su licencia en un periodo prolongado. Así que hay matices que hay que revisar y por supuesto hay que hacerse cargo. La Armada está muy confiada de administrar justicia y de ser apegado a nuestra reglamentación, y para nosotros es importante dar señales de transparencia y de buena costumbre y buen cumplimiento de la reglamentación vigente. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor comandante. Finalmente, quiero darle la palabra al señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general
del aire el señor Hugo Rodríguez. Por favor. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todas las señoras diputadas, diputados. Agradezco la invitación. Quisiera inicialmente adscribirme a todo lo que explica la auditora del Ministerio de Defensa respecto de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Defensa en forma oportuna, y la cual nuestra institución ha dado cumplimiento fiel a lo que ahí se ha solicitado, de manera tal de hacer un proceso transparente y apegado a todo lo que corresponda a la normativa institucional. Las licencias médicas es un fenómeno que la Fuerza Aérea lo tenía observado hace bastante tiempo. Si habíamos aplicado algunas medidas respecto de que la gente, respecto de la cantidad de días de licencias médicas, cuando pasaban de los 90 días, pasaban a la Comisión de Sanidad. Sin embargo, nosotros esta cantidad de licencias médicas, que lo encontramos bastante abultada, la logramos controlar con esta situación de pasar a las comisiones respectivas de sanidad para poder aplicar bajas temporales en estos casos. Sin embargo, este fenómeno, al ser observado por la CGR, por la Contraloría General de la República, a nosotros nos hace mucho sentido el que cuando están con licencia médica pudieran tener un viaje al extranjero y no había sido hecho el match por la parte de la institución para poder corregir esto. Sin embargo, ahora nosotros, para estos efectos, cuando se nos entrega todo lo que nos dice el Ministerio de Defensa Nacional a través de lo que dispone la Contraloría, particularmente nosotros aplicamos una medida distinta que tiene un efecto final idéntico al que del Ejército y de la Armada, pero es a través de fiscalías administrativas permanentes, vale decir, estos sumarios de las 159 personas están ejecutados particularmente por 4 abogados a los cuales nosotros les entregamos estos sumarios administrativos de manera tal de que se tengan criterios comunes, exista una celeridad y un criterio crítico respecto de administrar la debida justicia con criterios jurídicos respecto de la normativa que tiene la defensa para estos efectos, una coordinación y ser eficientes en impartir justicia. Así vamos a tener una acción rápida, un debido proceso y las acciones disciplinarias que corresponden para estos efectos. En términos estadísticos, nosotros tenemos de civiles un 3,1%, un 85% de civiles y el resto son oficiales. Los oficiales están enmarcados hasta oficiales jefes, vale decir, a comandantes de escuadrillas o su equivalente, que son mayores o capitanes de corbeta en la Armada. Nosotros, quiero hacer una observación, que el aplicar estas medidas de justicia, de prudencia, para los efectos de lo que aquí estamos observando como sumario, tenemos un impacto operacional respecto de lo que vamos a realizar. Sin embargo, para esos mismos efectos, lo que vamos a hacer es mitigarlos de alguna forma, de que ese impacto sea minimizado, pero el impartir justicia, por sobre todo, lo vamos a hacer conforme a toda nuestra normativa. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, comandante. Quisiera ahora darle la palabra a los diputados y diputadas. Perdón, señor subsecretario, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, diputadas, diputados. Sí, me gustaría agregar una información que también es relevante para entender toda la situación que estamos viviendo. No solamente el tema se reduce al tema de las licencias médicas, sino que el tema más amplio es el tema de ausentismo en general en las instituciones del Estado. Y es importante comunicar que el Ministerio de Hacienda está trabajando hace tiempo ya en este tema, y el mismo día en que la Contraloría emite este listado, el 20 de mayo, también el Ministerio de Hacienda emite un oficio, la circular número 16 de 20 de mayo, para la creación de los comités locales de ausentismo.
esto es muy importante porque lo que se está haciendo es crear una estructura administrativa que va a permitir ir analizando el tema del ausentismo de aquí para adelante, ¿ya? No solamente se va a dedicar a analizar el tema puntual de las licencias médicas. En este sentido, se crearon ya dentro de los plazos que se estimuló y pidió el Ministerio de Hacienda 12 comités locales en los organismos de defensa, el Ejército de Chile, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, el Estado Mayor Conjunto, en la Subsecretaría de Defensa, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en FAMAE, en ASMAR, en ENAER, en la DGAC, en la DGMN y en CAPREDENA. Cada una de estas tiene además sus instituciones. Por ejemplo, en el caso del Ejército, aparte, tiene los hospitales, tiene muchas otras instituciones, está el Instituto Geográfico Militar, en fin. Entonces, cada comité local se va a dedicar de forma permanente, de aquí para adelante, a analizar el ausentismo. Y dentro de esta tarea, los objetivos que tiene este comité local, definidos también por el Ministerio de Hacienda, son primero levantar el diagnóstico o información de manera permanente respecto al ausentismo, implementar las medidas impuestas por la Comisión Nacional de Ausentismo, también hay un organismo nacional al cual las locales tienen que informar de manera regular durante el año. Un tercer punto que es crucial, que es la construcción de índices de ausentismo. Eso no es una práctica que existía en todas las instituciones. Por lo tanto, vamos a tener históricamente lo que está pasando regularmente con el ausentismo, si aumenta, si disminuye, si las medidas que se están tomando están teniendo resultados o no. Y por lo tanto, va a permitir una gestión mejor de este tema. También, dentro de los objetivos, está implementar instancias de comunicación y participación. Y por último, también un tema que probablemente ustedes deben conocer dentro de la administración pública, el seguimiento a casos de ausentismo prolongado, ¿ya? Hay casos que se repiten de ausentismo muy largo, de 100, 150 días, 180 días, y la idea es irlos monitoreando y poder resolverlo, ¿no? Porque hay algo anómalo cuando esto se está repitiendo demasiado. Por lo tanto, es importante que el contexto, esto es parte de un contexto más global que ya se instaló y va a empezar a funcionar de aquí para adelante. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias, subsecretario. Entonces le vamos a dar la palabra ahora a la diputada Morales. Por favor, diputada. Ahí. Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones. Me quedan algunas dudas que agradecería nos aclararan. La primera es si es posible que nos confirmen si el régimen de pago de la licencia médica en las distintas ramas de la Fuerza Armada es igual al de los funcionarios públicos, o sea, que en estos casos se pagó la licencia completa, independiente si esta haya sido aceptada o no por el COMPIN y lo que hemos visto en el caso de los demás funcionarios públicos. Lo segundo es si han tenido, acá vemos que hay doble falta y por tanto es más grave que en el caso de otros funcionarios públicos, está en infracción del deber de informar y además en el caso de incumplir la licencia médica propiamente tal. Preguntar si han tenido casos anteriores como este, cómo se han sancionado, sobre todo si hay jurisprudencia o precedentes, porque creo que comparto ahí con el diputado Ulloa que va a ser nuestro gran desafío en esto como Estado, de que se apliquen las sanciones de manera equitativa o bastante similar entre los distintos instituciones del Estado, porque bien sabemos que acá todos tienen sus tiempos distintos, muchas dependen de cada director, de cada servicio, y eso lamentablemente nos puede llevar a que a la opinión pública hayan resultados muy distintos dependiendo de las instituciones del Estado, considerando que además nosotros no podemos tampoco fiscalizar gran parte de ellas que son en los municipios. Entonces, con ese fin, a ver si nos pueden aclarar esos dos puntos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Morales. Diputado Sandón, por favor. Gracias, presidente. Solo sobre los comités locales de ausentismo laboral, quería preguntar, primero de todo, si tiene, o sea, ¿por qué nacen? ¿Hay alguna inquietud de que tal vez el ausentismo es muy alto? Si hay algún histórico, ¿no? ¿Y quiénes lo conforman? ¿Es un trabajo nuevo? ¿Es las mismas personas de las mismas instituciones?
pero me interesa saber eso, sobre todo por qué se da. Porque efectivamente a raíz de esto aparece una problemática, efectivamente siempre es bueno saber por qué la gente está faltando, pero estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Yo me imagino que normalmente un ausentismo tiene que ser absolutamente justificado. O sea, existe la sospecha de que no hay más que esto, tal vez hay ausentismo que no tienen justificación, y sobre todo quiénes lo conforman. Me gustaría saber cuál va a ser como su dinámica de trabajo, quiénes lo conforman, cada cuánto tiempo se van a reunir, o es un comité que es permanente, eso. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado Sandón. Yo quería formular una pregunta a la ministra respecto de la proporcionalidad de las distintas ramas, ¿no? Entonces, el volumen de carga de licencias médicas atribuida a cada una de las ramas respecto de la cantidad de funcionarios de estas ramas. Si tiene usted respuesta a eso, ministro. ¿Hay alguna otra pregunta? La diputada Delgado, por favor. Sí, presidente, quiero complementar algo que está preguntando la diputada Sandón, ya que también me llama poderosamente la atención el ausentismo laboral. Existen las licencias médicas por salud mental, estrés. ¿Ustedes tienen identificado si es más por salud mental que tienen licencias médicas o por salud física? Solo eso, presidente. Gracias, diputada Delgado. No habiendo más consultas, entonces, ministra, por favor. Yo creo que algunas preguntas las absorbo yo creo que otras específicas se las dejamos a los comandantes en jefe. Las licencias tienen una proporcionalidad con el tamaño de las instituciones también, ¿no? No hay una cosa que se dispare distinta. El ejército es mucho más masivo que la Fuerza Aérea y que la Armada. No voy a dar cifras específicas, pero claramente hay una proporcionalidad ahí importante, ¿no? Frente a la pregunta que usted me hace. Después, sobre el tema salud mental, efectivamente es un recurso bastante utilizado, porque realmente la gente puede estar pasando por una situación de depresión, de alteraciones, etcétera, pero también es una forma, yo creo, de disfrazar. Hay una frase en el país que yo creo que todos hemos escuchado, que es tírate una licencia. O sea, hay también una cosa, sea porque hay cuidado a los niños. Yo creo que un dato interesante, que yo no tengo la información en este minuto, pero sí la tienen los comandantes, es cuántas son mujeres, cuántos son hombres, por el tema del cuidado y por el tema de que la enfermedad de los niños, menores de 1 año, etcétera. Sin embargo, cualquiera sea la situación, creo que el tema del ausentismo, que trasciende a las Fuerzas Armadas, es un tema general de la administración pública, y yo lo vi también mucho entre los profesores, para no limitarlo solo a los funcionarios. Es un tema que requiere una preocupación especial. Yo me alegro de verdad que se hayan tomado estas decisiones de instalar estos consejos, de poder tener una mirada si esto baja en el tiempo, si esto disminuye. Hay un dato que no lo tengo la cifra exacta, pero decía la Contralora que ya desde mayo a esta fecha han disminuido las licencias. Entonces hay un efecto de que hay una preocupación sobre el tema, no me vayan a pescar, ¿no? Entonces me cuido, y si me duele un poco la cabeza voy a trabajar y me tomo el paracetamol respectivo. No quiero alivianar el tema, pero sí creo que hay un tema cultural también detrás de esto complejo. Creo que en el caso de las Fuerzas Armadas, y lo hemos dicho reiteradamente, las Fuerzas Armadas, sobre todo las personas de uniforme en las Fuerzas Armadas, han jurado defender la patria, dedicar su vida a esto, más allá que son seres humanos igual que el resto, han hecho un esfuerzo especial, hay una formación especial, etcétera, y por lo tanto creemos que lo que aquí pase, no necesariamente, a mí me gustaría un cierto equilibrio entre lo que pase entre las ramas de las Fuerzas Armadas. Me parecería muy injusto
que los funcionarios públicos, ¿ah? Los funcionarios de los distintos poderes del Estado, etcétera, tuvieran un tratamiento distinto, entendiendo que las Fuerzas Armadas son distintas, pero que no fueran las que salgan más perjudicadas respecto de otros. ¿Ah? A mí me gustaría que lo que pasa entre la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército se parezca en respecto a las sanciones, a las posibilidades de porque son tres estructuras institucionales similares, con elementos comunes muy importantes. No sé si es exactamente lo que tendría que pasar en aduana o en el registro civil o en otros lugares. Esperemos que sí. Creo que este es un remesón a toda la administración pública, es un gran remesón, ¿no? Que tiene este lado negativo, pero yo me quisiera quedar también con el lado positivo. Estamos a tiempo de poner atajo a una situación que se nos va transformando en cultura, y eso es lo más grave que nos puede pasar como país. Cuando una forma de, comillas, pillería, que yo me hago eso, me hago el enfermo, me hago esto, este otro, se transforma en una manera de ser. Ojalá no asistamos nunca más al tírate una licencia. Existen permisos para cuidar niños enfermos, permiso para cuidar niños menores de 1 año, o sea, existe una legalidad que permitiría resolver este tema. Y lo que no está explicado por ninguna parte es que con una licencia médica te vayas de vacaciones. O sea, eso es francamente ya sale de toda lógica, de toda norma, entra en un terreno, es una malversación de fondo directamente, ahí no hay ninguna justificación. Y por lo mismo, creo que estos son temas que hemos conversado con las 3 ramas, ¿no? Para tratar de aunar criterios en este tema, pero los 3 mecanismos no son iguales. Los 3 mecanismos utilizados no son exactamente iguales, pero esperamos que realmente el resultado de la aplicación de estos mecanismos sean lo suficientemente justos para sancionar lo que es sancionable en el más alto nivel y realmente tener consideración del debido proceso donde corresponda. Gracias, ministra. Le doy la palabra a los comandantes, al señor subsecretario y a los comandantes, por favor. Le doy la palabra, señor subsecretario. Señor presidente. El comité local está formado por un representante del subsecretario, un representante de la división o unidad de gestión de personas, un funcionario con funciones relacionadas con la calidad de vida o salud funcionaria y un representante de las asociaciones de funcionarios de la institución. En el caso de las Fuerzas Armadas es distinto, depende de la rama. En el caso del Ejército, por ejemplo, está de jefe el general Solari, que está a mi lado, ¿no? Está el asesor de la División de Sanidad, el asesor de la División de Sanidad, otro asesor de la División de Sanidad, un asesor de la División de Personal y una secretaria. En el caso de la Armada, está el subdirector general del personal de la Armada, el jefe de departamento oficiales y empleados civiles, el jefe de departamento agente de mar, jefe de departamento de control de gestión y unidad de control interno. En el caso de la Fuerza Aérea, está el comandante del comando de personal, jefe de la División de Recursos Humanos, jefe de la División de Sanidad, auditora jurídica del Comando Personal, médico contralor de licencias médicas de la Comisión de Sanidad, y un suboficial mayor designado por el comandante de personal. Toda esta información está en una carpeta que le vamos a entregar, presidente, para esta comisión investigadora. Hay mucha más información entregada en esta carpeta. Esto ha generado mucha organización y muchas cosas. Pero todo eso va a ser entregado acá. Eso. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Perdón? ¿Por qué la inquietud de crear esto?
este trabajo de ausentismo. No tengo los datos precisos, pero efectivamente en el Ministerio de Hacienda surgió esta preocupación porque se consideró que había alto ausentismo. Pero, ¿cómo? No son personas externas a las instituciones que forman estos comités. General, ¿me da un segundo? Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Sí, antes que nada quería preguntarle, ya que van a resolverlo, van a responder los comandantes, ¿cuál es la razón de que exista o la necesidad de que un uniformado tenga que pedir permiso para salir del país? No, es que necesito saberlo porque quiero que quede en acta, más que nada, porque a diferencia del resto de los funcionarios públicos hay dos incumplimientos. Uno es y yo quiero saber por qué se le pide, a diferencia de los funcionarios públicos. Y entonces, digamos, me interesa mucho saber eso. Gracias, diputado Romero. General. Para responder la consulta, efectivamente, en el caso del ejército, común a las tres instituciones, el pago de la licencia médica no es como el sistema que utilizan los civiles. En términos, aquí se paga la licencia médica y eso también va a traer aparejado dentro del proceso de la investigación sumaria administrativa un proceso para poder lograr el reintegro de los haberes más percibidos a través de un proceso de reintegro de haberes. Así que eso también va a ser una de las consecuencias de lo que se resuelva en las investigaciones sumarias administrativas. General, señores comandantes, ¿quieren hacer alguna referencia? Sí, me gustaría contribuir para las preguntas. Primero, en el caso de la Marina, nosotros tuvimos este año 3 casos anteriores a esta información de la CGR. Y se dan en circunstancias particulares. Nosotros no tenemos un mecanismo que chequee las bajas médicas. Simplemente a través de información que tienen los diferentes mandos y por situaciones particulares de gente en particular se persiguen ciertas situaciones y nos llevó este año a tener que desvincular 4 personas en un proceso administrativo. Así que teníamos algunos antecedentes, no en la dimensión que nos ayudó la Contraloría, pero sí la teníamos. Segundo, en términos generales, también de esta muestra en la Armada, el 27% corresponde a bajas psiquiátricas en general. Eso como complemento. Y el término de salir al extranjero con solicitud de permiso, evidentemente se debe tener el control del personal que sale al extranjero por diferentes razones, sobre todo de control y de lo que ésta puede hacer. Hay que explicar las razones para salir extranjero y cuáles son las medidas, porque pueden ser en determinados casos mal evaluada su permanencia en el extranjero. ¿Agregar alguna cosa? Presidente, por su intermedio, quisiera responder la pregunta respecto del pago de las licencias médicas que nosotros efectuamos. Como el COMPIN, nosotros tenemos una comisión médica que evalúa estas licencias médicas. Siempre se pagan, a no ser de que exista un rechazo de la licencia médica, y en el caso institucional nosotros tenemos estamos adheridos a un sistema que se llama licencias médicas electrónicas, vale decir que en cualquier parte del país, al igual que todas las personas, empleados públicos y particulares, piden licencia médica, se reportan a las mismas empresas. Cuando se reporta una licencia médica, tanto interna como externa a la institución, es reportada a la Fuerza Aérea y nosotros tenemos la posibilidad de ver si es rechazada o no es rechazada. En caso de ser rechazada, esos fondos son reintegrados a la institución. En cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que tenemos tenemos por licencias médicas y que tomaron un viaje al extranjero, el 74% son hombres y el 26% son mujeres. Y el permiso, al igual que la Armada, también lo hacemos por un entendimiento de tener siempre la ubicación para ser llamado en el caso de alguna necesidad y para un control con exactitud respecto de qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y a qué países van, para efectos de poder también tener un control interno de la cantidad de viajes y de lo que está haciendo esa persona en el extranjero. Eso es todo, presidente.
Muchísimas gracias, comandante. Entiendo que no habrían más consultas. Bien, dejamos entonces, quiero agradecerles la concurrencia a la ministra Adriana del Piano, al señor subsecretario y al alto mando de las Fuerzas Armadas. Creo que el país lo recibe con agrado porque hay una preocupación, sobre todo frente a una crisis de seguridad y particularmente en las fronteras, que tiene preocupado transversalmente a todo el país. Así que se les agradece infinitamente la concurrencia y quiero pedirle a los colegas que se queden un par de minutos porque quedan dos cosas puntuales. La primera, el ministro Becker, el diputado Becker, pero me estoy adelantando los tiempos, dice usted, diputado. Está buena, ¿eh? Esta se va a viralizar. Él solicita que se oficie a los municipios, señor secretario, para saber en qué están los sumarios y la fecha de las sanciones finales. Sí, exactamente, respecto del listado que mandó el grupo. Y, estimados colegas, la verdad es que quedan bastantes personas invitadas aún que no las hemos podido, y entenderán que tiene que ver con la dinámica de la comisión. Necesito que podamos prorrogarla en 15 días y obviamente hay que pedirlo en la sala, ¿ya? Pero obviamente necesito el acuerdo de la comisión. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, dado pero aprobado. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.